76 años. 76 años cargando un secreto que pesaba más que una tonelada de monedas de oro. 76 años guardando silencio, mientras el mundo creía conocerme, a Don Barriga, el hombre solitario, el personaje de la vecindad, ajeno a los chismes y dramas que rodeaban a mis compañeros. Pero la verdad, amigos, es mucho más jugosa de lo que puedan imaginar, mucho más oscura, mucho más intensa y comienza ahora. Sí, así como lo escuchan. El señor Barriga, ese hombre, aparentemente inamovible, esa roca de la vecindad, cayó rendido a los encantos de Florinda Mesa. Esa sonrisa dulce como la miel, escondía un veneno capaz de derribar a cualquier hombre, un cálculo frío que la convertía en una maestra del juego. Productores, técnicos, hasta el humilde recogedor de basura, todos sucumbieron a su encanto. Y yo, con mi poder económico, con mi estatus en Televisa, no iba a ser diferente. Me creí único, especial, estúpido, más bien. Y ella me decía, Edgar, tú eres distinto. Su voz, melosa como el caramelo, me envolvía, me hacía sentir poderoso, irreemplazable. En privado, me trataba como a un rey, en público mantenía las apariencias, el juego de la discreción, su juego favorito, porque ella no seducía, ella controlaba, con una sonrisa, una mirada, un susurro, tenía a los hombres a sus pies, obedientes, callados. No fui el único, claro está. Enrique Segoviano, el productor, quedó destrozado. Muchos otros sufrieron las consecuencias de su manipulación. Pero yo me di cuenta a tiempo. Vi la repetición, las mismas frases, los mismos gestos, las mismas promesas vacías, te necesito, susurraba, y al día siguiente se lo decía a otro. La ingenuidad juvenil es un arma de doble filo, ¿verdad? Salí de esa relación, pero el veneno se quedó. Ese recuerdo amargo, esa lección aprendida, a base de golpes y decepción. Es por eso que hoy, después de todos estos años, estoy aquí, para contarles la historia, la verdadera historia. Porque este no es un simple chisme, es una confesión que revela la verdadera cara de doña Florinda, una mujer capaz de tejer una red de engaños y manipulación para obtener lo que quería: poder, reconocimiento, control. Y hoy, aquí, a mis 76 años, ya no tengo miedo, no tengo contratos que me aten, ni represalias que temer, solo tengo la verdad y la necesidad de compartirla con ustedes. ¿Listos para descubrir el inicio del misterio? Muchos la vieron como doña Florinda, la dulce maestra de la vecindad, una imagen de amabilidad y ternura que proyectaba en la pantalla, pero detrás de esa fachada se escondía algo mucho más complejo, algo oscuro, algo peligroso. Les voy a contar la verdad sobre el magnetismo de Florinda Mesa, un magnetismo que cautivó a muchos y destruyó a otros. Su belleza era innegable, eso es cierto, una belleza que hipnotizaba, que atraía como un imán, pero su encanto iba más allá de lo físico. Era una maestra en el arte de la seducción, una experta en leer a los hombres, en identificar sus debilidades, sus anhelos, y en explotarlos a su favor. Una sonrisa coqueta, una mirada penetrante, una voz suave que susurraba promesas al oído, era un cóctel explosivo que muy pocos lograban resistir. No se trataba solo de belleza física, era una especie de magia negra, una habilidad casi sobrenatural para envolver a cualquiera en su red. Era una telaraña invisible, tejida con hilos de adulación, de halagos cuidadosamente escogidos, de promesas que al final nunca se cumplían. Muchos cayeron en su trampa: productores, técnicos, actores. Yo mismo fui una víctima más de ese magnetismo tan letal. Ella sabía jugar con el poder. En Televisa era una pieza clave, y lo utilizaba para su beneficio.
A quien le convenía, le ofrecía favores, le daba más protagonismo en la serie, le garantizaba una mejor posición. A quien no se sometía, lo dejaba de lado, lo ignoraba, lo hacía desaparecer poco a poco de la escena. No era casualidad, era estrategia pura. Recuerdo una noche, viéndola caminar por los pasillos de Televisa como si fuera la dueña del lugar. Su porte, su seguridad, era impresionante. Y en ese momento, comprendí que era mucho más que una simple actriz. Era una estrategista, una manipuladora experta. Y yo, ingenuo como un niño, caí rendido a sus pies. Creí que era especial, que nuestra relación era diferente, que equivocado estaba. Pero eso, amigos, ya es otra historia que les contaré más adelante. Por ahora, solo quería que vieran, que entendieran el verdadero poder del encanto peligroso de doña Florinda. Creía que era inmune, que mi dinero, mi posición en Televisa, me protegían, que era diferente a los demás, pero la verdad es que yo, el señor Barriga, también fui una víctima. Caí en la trampa de Florinda Mesa, una trampa cuidadosamente diseñada, una red de manipulación que me envolvió sin que me diera cuenta. Este es el relato de mi caída. Ella lo sabía todo. Sabía de mi posición económica, de mi influencia en el programa, y lo usó a su favor. No fue un simple romance, fue una estrategia, un juego en el que yo, sin darme cuenta, estaba siendo una pieza clave. Empezó con halagos, con risas cómplices, con esa voz tan dulce que hacía que olvidara cualquier duda. Me hacía sentir especial, único, el único capaz de comprenderla. Edgar, tú eres distinto, me decía, palabras que me resonaban en la cabeza, que me llenaban de una falsa seguridad. Me sentía especial, deseado, como si realmente importara. Me creí sus promesas, sus caricias, sus momentos de aparente intimidad. Me sentía en el centro de su mundo, pero era solo una ilusión. La verdad es que no era distinto, no era el único. Poco a poco empecé a notar que las mismas frases, los mismos gestos, las mismas promesas que me dedicaba, se las decía a otros, los mismos halagos, los mismos detalles, repetidos, como si siguiera un guión, un manual de seducción. El escalofrío de la traición se fue apoderando de mí. Fue doloroso, decepcionar, pero afortunadamente no me hundí como otros, no perdí mi vida entera por ella. Me di cuenta a tiempo, y aunque la experiencia me dejó marcado, me enseñó una lección invaluable: no todos son lo que parecen. Hay personas capaces de entrar en tu vida, de hacerte creer que eres el único, para luego abandonarte sin remordimientos. Florinda Mesa era una de ellas. Su manipulación fue implacable, fría, calculadora, y yo por un tiempo fui su marioneta. Un simple gesto, una mirada fugaz, eso fue todo lo que se necesitó para que el secreto empezara a extenderse como la pólvora. En Televisa, en ese universo de egos y ambiciones, un pequeño rumor es suficiente para desatar una tormenta. Y lo nuestro, nuestra relación clandestina con Florinda, se convirtió en una tempestad. Fue un camarógrafo, un veterano que había visto y oído todo a lo largo de los años, quien lo notó primero. Una tarde, después de una grabación, nos vio a Florinda y a mí caminando juntos, riendo como adolescentes. Nada que fuera explícitamente comprometedor, pero la forma en que ella me miraba, esa mirada, decía más que 1000 palabras. Al día siguiente, los susurros comenzaron. ¿Lo vieron? ¿Creen que? Mira cómo lo mira. En un ambiente tan competitivo como el de la vecindad, cualquier señal se magnifica, se distorsiona, se convierte en una bomba de tiempo, y esta vez, la bomba explotó. El rumor se extendió como un incendio forestal, de boca en boca, de camerino en camerino, de la sala de maquillaje a los pasillos de Televisa. La noticia llegó a oídos de Enrique Segoviano, el productor, y para él, ese chisme no fue un simple chisme, fue una afrenta personal. Enrique y Florinda habían tenido su propia historia, un pasado tormentoso y lleno de pasión, y aunque ya no estaban juntos, él aún sentía una especie de propiedad sobre ella. Verme a mí, a don Barriga, el hombre al que él consideraba un secundario, en el centro de su atención, eso le era insoportable. La rivalidad se convirtió en una guerra que yo estaba a punto de perder, sin siquiera darme cuenta. La envidia, amigos, es un veneno que corroe el alma y destruye todo a su paso.
Y en el mundo de la televisión, donde la competencia es feroz y la fama es efímera, la envidia se convierte en un arma letal. Enrique Segoviano, el productor, era un maestro en el arte de la venganza, y yo, sin quererlo, me convertí en su blanco. El rumor de mi relación con Florinda llegó a sus oídos como una punzada directa al orgullo. Él y Florinda habían tenido una historia, un pasado tormentoso, lleno de pasión y resentimiento. Aunque ya no estaban juntos, él la consideraba suya, como un trofeo que nadie más tenía derecho a tocar. En plena revisión de guión, durante una grabación, Enrique dejó caer una frase, aparentemente inocente, pero llena de veneno. Algunos aquí deberían concentrarse más en su trabajo y menos en pasearse por los pasillos en buena compañía. Un mensaje claro, directo, dirigido a mí. El silencio en la sala era sepulcral. Todos sabían a quién se refería. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Mis escenas empezaron a ser recortadas, mis intervenciones reducidas, mi presencia en el programa se volvió cada vez menos relevante. No era casualidad, era una represalia, una forma sutil pero efectiva de castigarme por haber osado acercarse a Florinda. Carlos Villagrán, con su humor ácido, incluso se atrevió a burlarse. Mira, Edgar, a ti te cobran la renta, mientras a otros les dan crédito a largo plazo. El ambiente se había vuelto irrespirable. La envidia de Enrique había envenenado todo. Las consecuencias de sus celos eran dolorosas, tangibles, implacables. Y yo, inocente víctima de su rencor, solo podía observar cómo mi carrera se desmoronaba. La maquinaria de Televisa es implacable. Una vez que el rumor se desata, se convierte en una fuerza imparable, una ola que te arrastra sin piedad, y yo, sin experiencia en el manejo de la prensa, me vi atrapado en el ojo del huracán. La presión fue inmensa, abrumadora, una presión que venía de todas partes. El productor, Enrique Segoviano, usó su influencia para silenciarme. Mis escenas se acortaron, mis diálogos se redujeron, mi presencia en el programa se volvió casi insignificante. Era una estrategia calculada para minimizar el impacto del rumor, para que mi conexión con Florinda pasara desapercibida. Pero era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. En el set, el ambiente se volvió tenso. Las miradas de mis compañeros eran inquisitivas, las bromas ácidas, el trato cada vez más frío. Me sentía aislado, vigilado, como si todos estuvieran esperando que cometiera un error, que diera una señal que confirmara el rumor. La presión era constante, insoportable. Florinda, por su parte, mantenía las apariencias. En público se comportaba con una profesionalidad gélida, una distancia medida que me hacía sentir aún más solo. En privado su actitud era diferente, cariñosa, casi íntima, pero con una cautela extrema, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. No se podía confiar en nadie. La presión de Televisa era enorme. La imagen del programa, su reputación, estaban en juego, y yo, sin saberlo, me había convertido en una amenaza para ese frágil equilibrio. La orden era clara: negar todo, callar, proteger la imagen de la empresa a cualquier costo. Mi silencio, mi sumisión, era el precio que tenía que pagar. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Música, risas, tragos. La fiesta de fin de rodaje era el lugar perfecto para que los secretos salieran a la luz. Un ambiente distendido, un mar de rostros conocidos y desconocidos, un cóctel de emociones que se mezclaban en el aire. Y en medio de esa noche aparentemente inocente, la bomba explotó. Fue un asistente, uno de esos que cree que el alcohol le da licencia para decir lo que sea, quien soltó la frase que lo cambió todo. Si Florinda está con Edgar, que lo diga. Así todos dejamos de adivinar. Las risas fueron forzadas, incómodas. La tensión se palpaba en el ambiente. Florinda fingió no escuchar, pero su rostro se endureció. Yo, con una sonrisa tensa, me excusé y me alejé de la mesa. Lo dicho, sin embargo, ya estaba flotando en el aire, una verdad a medias que se negaba a permanecer oculta. Era el momento de la verdad, el momento en que nuestro secreto dejaba de ser un secreto. Después de esa noche, todo cambió. Nuestra relación, ya fracturada por las sospechas y la presión, comenzó a resquebrajarse, no por falta de interés, sino por el peso aplastante del rumor. Cada paso que daba era observado, cada palabra analizada.
Florinda se adaptó, fría, calculadora, como si estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. Pero lo peor estaba por venir. En las sombras, Enrique Segoviano ya estaba tejiendo su venganza. Comenzó a reducir mi participación en el programa, a darles más protagonismo a otros personajes. Una manipulación sutil pero implacable. El golpe final de un hombre herido en su orgullo. Y la prensa, ávida de escándalos, ya estaba oliendo sangre. Ese fue el comienzo del fin. El rumor se había convertido en un huracán. De los susurros en los camerinos, pasamos a los titulares en las revistas de espectáculos. Un periodista, uno de esos que buscan la nota explosiva a cualquier precio, había llegado hasta nosotros. La prensa olía sangre y estaba lista para atacar. Las preguntas empezaron a llegar, insistentes, incómodas. ¿Era cierto el romance secreto? ¿Había celos en el set? Televisa, celosa de su imagen, presionaba para que lo negaran todo, pero el daño ya estaba hecho. La exposición pública era inevitable. El secreto, que había intentado proteger durante tanto tiempo, había salido a la luz. Recuerdo el momento en que me interceptaron a la salida del foro. Las cámaras y los micrófonos me rodearon. La pregunta fue directa. Señor Vivar, ¿es cierto que usted y Florinda Mesa tienen una relación fuera de cámaras? Mi respuesta nerviosa, titubeante, fue todo lo que necesitaban. Al día siguiente, la noticia explotó. Revistas y periódicos publicaban la historia del romance secreto en la vecindad. Televisa, para controlar los daños, presionó para que todo se negara. La imagen del programa, su reputación, estaban en juego. Florinda, fría como el hielo, me dijo, a partir de ahora, no nos vemos fuera del trabajo. Esa fue la orden, la sentencia. No importaba lo que yo sintiera, lo que importaba era proteger la imagen. La exposición pública me había destrozado. Mi reputación estaba en juego. Había creído tener un lugar especial en la vida de Florinda, pero me di cuenta de que era solo una pieza más en su juego, una pieza que ahora resultaba incómoda, y sobre todo prescindible. La verdad, a pesar de todo, era libertad, pero una libertad que venía acompañada de una cicatriz profunda. El fin llegó de forma fría, inesperada, dolorosa. No hubo grandes dramas, ni discusiones a gritos, ni lágrimas desgarradoras, solo un adiós silencioso, gélido, que dejó un vacío insoportable en mi alma, el fin de una ilusión, el derrumbe de un castillo de naipes construido sobre mentiras y promesas rotas. La presión mediática era insoportable. Las revistas de espectáculos publicaban día tras día artículos sensacionalistas, especulaciones, mentiras. Mi nombre estaba en boca de todos, y no precisamente por mi trabajo como actor. La exposición pública había sido total, abrumadora, devastadora. Florinda, en medio de la tormenta mediática, mantuvo una frialdad asombrosa, no dio entrevistas, no respondió llamadas. En público, se mantuvo impasible, como si nada ocurriera. En privado, fue diferente. Un día, fría y distante, me dijo, a partir de ahora no nos vemos fuera del trabajo. No hubo discusión, ni explicaciones, simplemente se acabó el secreto, se acabó la pasión, se acabó la ilusión. Quedé solo, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos, con el vacío inmenso de una relación que se había disuelto en un instante, como si nunca hubiera existido. Lo que más me dolió, sin embargo, no fue la ruptura en sí misma, sino la comprensión de lo que realmente era nuestra relación. Una relación construida sobre mentiras, sobre un juego de poder y manipulación. Yo creía que era especial, diferente, que era el único, pero la verdad era mucho más cruel. Fue el fin de una ilusión, el despertar de una dolorosa realidad. 76 años, 76 años de silencio, 76 años cargando un peso que me oprimía el pecho, un secreto que me consumía por dentro. Pero hoy, finalmente, la verdad sale a la luz. Esta es mi confesión, mi verdad liberadora, la historia de mi relación con Florinda Mesa, una historia que jamás debió ser pública, pero que tampoco podía seguir enterrada en el silencio. Decidí hablar, no por rencor, sino por una mezcla extraña de nostalgia, pena y alivio. Nostalgia por esos días en los que me sentía vivo, deseado, pleno, pena por haber caído en una trampa tan obvia, tan predecible, y alivio,
inmenso alivio, por haber salido de esa relación sin quedar totalmente destruido, como otros. Me senté frente a un periodista, un viejo amigo que comprendía la importancia de mi decisión, la magnitud de mi confesión. Le conté todos nuestros encuentros clandestinos, nuestras conversaciones a escondidas, los viajes furtivos, las promesas susurradas al oído. Le conté la verdad, sin adornos, sin eufemismos. También le conté la parte más amarga, el día en que Florinda decidió alejarse, la frialdad de su adiós, la sonrisa falsa para las cámaras, el vacío insoportable cuando las luces se apagaban. Hablar fue como quitarme una enorme piedra del pecho, liberar una carga que había llevado durante décadas. Fue un acto de liberación, de catarsis. Y después, una semana más tarde, recibí una carta suya, una carta breve, llena de una tristeza contenida, pero también de una aceptación sorprendente. Gracias por no manchar lo que tuvimos. Gracias por recordarme cómo fui para ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo, a pesar del daño, comprendí que lo nuestro, aunque oculto, había sido real. Y eso, amigos,